estamos otra vez en este su programa, La Iglesia que Cristo fundó, aquí en Radio María, una voz cristiana en tu casa. Está con ustedes su hermano Roquel Cadenas. Para mí, como siempre, es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial y aquí, junto a la Virgen María, vamos a tener una entrevista con un Fray Milton, que nos va a hablar de temas interesantes. Pero antes de continuar, vamos a pedirle a nuestra Madre que sea la que guíe lo que vamos a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, tenemos la grata compañía aquí en Radio María de nuestro Padre Fray Milton, que está de visita acá en Panamá y que nos ha concedido la gracia de una breve entrevista durante el programa. Así que le saludamos atentamente. ¿Cómo está, Fray Milton? Pues muchas gracias, un saludo cariñoso de paz y bien para usted, don Roquel, y también para todos los radioescuchas y televidentes de Radio María en Panamá. Aquí estamos, bendito Dios, contentos de compartir nuestra fe, esta iglesia que Cristo fundó y que nos une de donde sea que estemos, porque tenemos la unidad, la santidad y la catolicidad, ¿sí? Entonces, mucho gusto de estar con ustedes aquí. Bueno, Fray Milton, bueno, como siempre le digo a todos nuestros invitados, voy a ponerle una brasa en la mano, porque una de las cosas más difíciles para nosotros es hablar nosotros mismos. Pero cuéntenos un poco quién es Fray Milton, cómo se ve usted mismo, de dónde viene, un poco su historia. Bueno, fíjense que yo nací en un pequeño pueblo de Chiquimula, Guatemala, que se llama San Juan Ermita. Nuestro patrón es San Juan Bautista. Ahí nací yo un 5 de septiembre de 1958. Es decir, que hace poquito cumplí mis 67 años. Mi mamá todavía vive. Mi papá ya está en las manos de Dios, está con él. Luego hay 4 hermanas que están vivas, 2 mayores, 2 menores y un hermano difunto, Byron Noé. De ahí en ese pueblito nací yo, ahí hice mis estudios primarios y luego fui a otro municipio cercano para hacer mis estudios básicos. Y luego me gradué de maestro de educación primaria en un instituto para varones en la ciudad de Chiquimula, que es la más grande de la región, y ahí recibí mi llamado para ser fraile capuchino. Perfecto. Quisiera que nos contara un poco más de ese llamado. Cuéntenos cómo fue ese llamado. Imagínense, don Roquel, que yo estaba en 5º magisterio, 1975, hace 50 años, y yo participé en un retiro espiritual de los emproístas en Chiquimula, y ahí sentí mi llamado. Y los frailes capuchinos trabajan en Guatemala desde hace 70 años. Entonces, de Andalucía, España, ya no queda ninguno de ellos. Luego vinieron frailes polacos y ahora solamente estamos centroamericanos. Ahí recibí mi llamado, yo hablé con el responsable que todavía vive, el padre Francisco Luzón, vive en España, en Granada, España. Él me atendió, me recibió, me escuchó, me orientó, me pidió que terminara mi magisterio. Yo terminé mi magisterio en el año 1976 y en enero de 1977 estaba ingresando en la Fraternidad de Frailes Menores Capuchinos en Chiquimula de la Sierra, Guatemala. Muy bien, tengo entendido que entre sus estudios tiene especialización en Biblia. ¿Podría contarnos, eso fue una inquietud personal suya o eso fue obediencia a nuestro Señor?
Las dos cosas, creo yo, después de que sí, se junta siempre la fe, la gracia y el esfuerzo humano, ¿verdad? Las dos palabras técnicas que utilizamos en la iglesia, la mística y la ascética. Dios que llama, pero nosotros que respondemos. Todos mis estudios yo los hice en Costa Rica porque Guatemala vivía una situación muy difícil de persecución a la iglesia. Entonces los jóvenes tuvimos que salir del país. Entonces toda mi formación la hice en Costa Rica e inmediatamente ya estudiando en Costa Rica observaron en mí ciertas características por mi interés y por mis notas en Sagrada Escritura, que el profesor de Sagrada Escritura me empezó a orientar en esa línea y me dice, vos tenés capacidad para estudiar Sagrada Escritura, habla con tus superiores que te permitan ir a especializarte. Y así surgió, y entonces en 1985 me enviaron mis superiores primero a Estados Unidos en el año 85 y ya en el año 86 me envían a Roma. Yo tengo la especialización. Normalmente en nuestros seminarios a veces tenemos hebreo y griego, que son pues dos de los idiomas fundamentales en los cuales fue escrito el original de la Biblia. Entonces a veces en nuestros seminarios esos idiomas uno los estudia, pero no con la soltura que debería. Y me tocó hacer un año solo de estudios en hebreo y en griego. Eso fue el año 1986. Y ya luego el 87, 88, 89, ya seguí mis estudios en teología bíblica. Primero estudié en el Pontificio Instituto Bíblico y luego en la Universidad Gregoriana, que dirigen ambos los jesuitas. Y en el año 1989 recibí mi licenciatura en teología bíblica. Y desde entonces me dedico a los estudios bíblicos, no solamente académicos, sino también en el área pastoral por las necesidades que hay en nuestros países de trabajar en las parroquias o en otros campos. Muy bien, padre, mire, en ese mismo sentido, en esa misma línea, quisiera hacerle algunas preguntas. Radio María es una emisora que cubre lo largo y ancho de nuestro país. En Radio María nosotros sabemos que tanto escuchan en las áreas urbanas como en áreas muy recónditas. Gente que nos cuenta que el contacto que tiene con su fe es a través de la radio, que el sacerdote va una vez al mes o tal vez el delegado de la palabra. Y efectivamente, entonces, frente a esa situación pueden surgir muchas inquietudes. Yo quisiera empezar diciéndole, en todos estos años como sacerdote y especialista en la Biblia, se tiene la percepción de que el católico no lee la Biblia o no sabe mucho de Biblia. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a eso? Como que no tenemos tanto amor por la Escritura, o por lo menos digo, es una percepción. ¿Cuál es su visión al respecto? Sí. Eso podríamos decirlo hace unos 50 años. Pero la renovación de la iglesia en el Concilio Vaticano II le dio un empuje impresionante a la Sagrada Escritura. Y no solamente eso, fíjese que en Honduras, donde yo trabajo actualmente, yo soy guatemalteco, pero actualmente estoy trabajando en Honduras, en Ocotepeque, en el occidente del país. Ahí surgen hace 60 años los famosos delegados de la palabra que se extendieron en toda América Latina. ¿Y cuál era su nombre? Lo indica. Es una expresión que me encanta, es un ministerio tan lindo porque todos somos delegados de la palabra, ¿verdad? Esta palabra que Dios nos regala, que está abierta, y más aún en este mes de la Biblia, como llamamos a septiembre. Entonces yo creo que desde hace 50 años en el ámbito popular, porque pensemos que a nivel académico tenemos las grandes universidades dedicadas exclusivamente a la Sagrada Escritura y que mucha gente no conoce, el Pontificio Instituto Bíblico, todas las universidades católicas, más de 14 en Roma, la École Biblique en Jerusalén y ni digamos en todos los países del mundo, siempre la Sagrada Escritura, porque es el fundamento de nuestra fe, forma parte
del currículum de estudios de todo sacerdote, todo presbítero. En lo elemental tiene que digerir, comer, para hablar esa expresión muy bíblica, ¿verdad? De comerse la palabra durante 5 años, ¿verdad? Durante 5 años son prácticamente la mayoría de currículum de 10, son 10 cursos desde el punto de vista bíblico. Y en la diversidad de movimientos laicos que han surgido en la Iglesia después del Vaticano II, la Biblia es parte fundamental, la lectura de la Biblia. Más aún, fíjese que la oración a través de la Sagrada Escritura, esta percepción de que nosotros los católicos como que no estudiamos la Biblia, yo no la comparto, porque fíjese que porque luego viene toda la reforma protestante y hay que reconocerles a ellos que desempolvaron, si queremos decir así, los estudios bíblicos, pero teníamos nosotros 1500 años de estar anunciando la palabra de Dios en la iglesia, en la liturgia, quizá de un modo no tan especialista como últimamente, y entonces la iglesia nunca ha dejado la Sagrada Escritura. Tal vez no se las había dado propiamente a los laicos, sino hasta después del Vaticano II. Y hoy tenemos, mire, yo de hecho es una de mis pasiones, coleccionar traducciones bíblicas. Tengo más de 100 Biblias en los diferentes idiomas y en nuestros idiomas, incluso en nuestros idiomas. No tengo aquí si habrá una traducción en el idioma cuna de aquí. Tengo la Bri de Costa Rica, pensemos que solamente en Guatemala, que tenemos 23 idiomas mayas, tenemos la Biblia traducida a 8 de ellos. Y la diversidad que hoy encontramos, y los delegados de la palabra, y los medios de comunicación, ustedes mismos, el camino neocatecumenal, los cursillistas, el movimiento de encuentros conyugales, etcétera, etcétera, todos los movimientos. La Biblia forma parte fundamental y a pesar de todo sigue siendo, por supuesto, es un horizonte abierto, es un camino que nunca vamos a terminar de recorrer, ¿verdad? Nadie puede decir que conoce la Biblia de principio a fin, porque es como esta hermosa ciudad de Panamá. El que diga que la conoce todo, no es mentira, porque tiene tantos rincones que el mismo país de Panamá, ¿verdad? Y yo quiero aprovechar este momentito haciendo un paréntesis para felicitarles y agradecerles a ustedes y decirles que cuando trabajé en El Salvador tenía muy cerca Radio María y tuve un programa bíblico durante 3 años que estuve allá trabajando. Ese programa, fíjense que se llamaba Confiado en tu Palabra, basado en el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, porque yo nunca había trabajado en una radio, pues, o en medios de comunicación. ¿Y quién me animó? Me dice, pongámosle confiado en tu palabra. Y se va aquella noche que no habían pescado nada y lanzan la red y ya obtienen. Entonces yo creo que en la Iglesia Católica, de hecho, la Iglesia recibe la palabra de Dios, la protege y la comunica, ¿sí? No se queda con ella. Y hoy estamos viviendo una época muy linda. Padre, la siguiente pregunta sería, usted mencionó a personas que están efectivamente ya en un camino con la escritura, pero hay diríamos, una masa de católicos que están alejados de la iglesia, están en una tibieza, a veces van a la misa o no, pero en algunos de ellos surge la inquietud porque oyen hablar de la Biblia, la palabra de Dios, que hay que leer la Biblia, y siempre la pregunta recurrente, ¿cómo empiezo a leer la Biblia? Esta persona que tiene una Biblia en su casa o la descarga en el celular, ¿qué debería hacer? Ok, en primer lugar, hay que lanzarse, hay que leerla, porque alguna gente tiene algo, es como yo lo pongo el ejemplo, yo hablo mucho con ejemplos, ¿no? Es como comprar una camisa y nunca ponérsela uno. La Biblia no es un objeto de adorno para tenerla en la casa y que no, la Biblia es un libro abierto, es la palabra de Dios que se nos comunica y nosotros que debemos responder. Esa pregunta recurrente
yo se las digo así. En primer lugar, los primeros libros que tenemos que leer son los evangelios. Y cuando alguien me dice, ¿por qué los evangelios? Porque nosotros somos cristianos y los evangelios nos da la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Es el acercamiento más limpio que podemos hacer a aquel en quien creemos, ¿sí? Entonces, en los evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas, que ayer celebramos Marcos, pero por ser domingo en algunos lugares lo vamos a celebrar hoy, estos evangelios y el de San Juan. No vamos a entrar a detalles en este momento. Inmediatamente después vamos con los hechos de los apóstoles y todas las cartas. Pensemos rápidamente que el Nuevo Testamento, de sus 27 libros, fíjese bien, de sus 27 libros, tenemos los 4 evangelios, ¿verdad? Tenemos los 4 evangelios, luego tenemos los libros narrativos, los hechos de los apóstoles y Apocalipsis, y el resto son cartas. Estamos hablando de 21 cartas. No voy a hacer todo el esquema ahorita. ¿Por qué? Y si alguien me pregunta, ¿por qué hay que empezar a leer la Biblia por ahí? Porque para nosotros el Nuevo Testamento como Sagrada Escritura es punto de partida. Los evangelios para conocer a nuestro Señor Jesucristo, y las cartas, los hechos, las cartas y el Apocalipsis para precisamente conocer el título del programa que usted tiene aquí en Radio María, la iglesia que Cristo fundó, porque la iglesia continúa la misión de Jesús, es la continuidad de la iglesia, es el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y junto con eso, después de eso, desde el Nuevo Testamento, esto que voy a decir es muy fundamental. Desde el Nuevo Testamento, leer el Antiguo Testamento. Por eso ese es uno de los criterios fundamentales. No se puede agarrar la Biblia a troche y mocha, decimos nosotros, para adivinar, a ver, aquí me cayó, ahora abro aquí y aquí me cayó. Y la palabra de Dios dice, sí, ¿dónde lo dice? Porque si lo dicen en el Antiguo Testamento, no quiere decir que no siga siendo palabra de Dios, pero para nosotros los cristianos, todo el Antiguo Testamento debe ser pasado a través del Nuevo Testamento, porque Jesucristo no vino a abolir la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, sino que viene a darles plenitud. Y tenemos que descubrir en qué hay continuidad, en qué hay ruptura y en qué hay progreso en esa relación. Por eso, el que está en su casa, en su celular, a los evangelios. Cualquiera, a mí si me dice, yo le diría San Lucas, le digo, ¿por qué usted recomienda San Lucas? Porque San Lucas era un pintor, era un médico. Cuando uno lee el evangelio de San Lucas, el hombre tiene una literatura tan narrativa, descriptiva, tan bella, que uno está viendo aquello que él escribe, ¿verdad? De una elegancia hermosa. Pero todos los evangelios, lo mismo San Mateo con sus 28 capítulos, Lucas con sus 24 capítulos, Marcos con sus 16 capítulos, y el evangelio de San Juan, que es mucho más profundo, por eso es como un águila, ¿verdad? Que vuela alto, ve muy lejos, pero tiene unas garras también bien, con los ojos puestos en el cielo, pero también aquí con los pies en el suelo, en la realidad. Padre, la otra pregunta recurrente que nos hacen las personas es en cuanto a las traducciones. Usted tiene muchas traducciones. Una persona que está empezando a leer la Biblia, porque algunos hablan de que hay Biblias de estudio, otros que recomiendan una traducción, otros dicen que las traducciones son más sencillas, otros tienes pareciera como un español antiguo. ¿Cómo podríamos recomendarle la Biblia? ¿Qué Biblia para que las personas empiecen a leer? Sí. Bueno, en primer lugar, la Biblia, como sabemos, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y griego, y el Nuevo Testamento todo en griego. En el siglo IV, y que vamos a celebrar su fiesta ya dentro de una semana, el 30 de septiembre, el gran San Jerónimo, que el Papa San Damaso le pide que traduzca la Biblia al latín, porque era el idioma ya universal por el Imperio Romano. Entonces nos regala la Biblia tal como la tenemos actualmente, la famosa Vulgata, así se le llama, la Biblia en latín. Y después de latín, imagínese usted que pasan
en la práctica hay otras traducciones, pero en la práctica a nivel eclesial llega hasta el Concilio Vaticano II la Vulgata. Y a partir del Concilio Vaticano II comienzan, hay muchas más traducciones antes, ¿verdad? Pero imagínense que tienen que traducirse de los idiomas originales, hebreo y griego, del hebreo y griego pasó al latín, pero ya actualmente del hebreo y griego pasa a nuestros idiomas, pero hay que tomar en cuenta el latín porque fue la traducción que se mantuvo por 1600 años en la iglesia, sigue manteniéndose. Entonces hay muchas traducciones. Vamos a limitarnos ahora a las traducciones que nos interesan a nosotros en castellano o español, ¿verdad? Entonces, de las primeras, hay muchas antes, pero voy a empezar del último siglo, para hablar del último siglo. Tenemos, y las traducciones, por eso reciben su nombre también de quién las tradujo. Por ejemplo, Nácar Colunga era la Biblia que usa mi mamá hasta el día de hoy, porque ella se encontró con esa Biblia, del don Eloíno Nácar y don Fuster Colunga, uno dominico, el otro académico. Entonces, esa es una de las primeras. Luego viene, desde el punto de vista académico, la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén se llama de Jerusalén porque la tradujeron en Jerusalén, en l'École Biblique, es la que se utiliza en los seminarios. Y la gente pregunta por qué, y no todas las Biblias son iguales. Como decir que todos los carros son iguales, ¿verdad? Pues sí, para manejar, sí, pero ahí cada carro tiene sus especialidades o sus particularidades. La Biblia de Jerusalén, ¿por qué es la que se usa en la mayoría de los seminarios? Lo ideal, como lo hacemos los que estudiamos Sagrada Escritura, es que recurramos al original, hebreo y griego, griego y latín. No, para un especialista va al original. Ahora ya en los seminarios, porque la mayoría no sabemos a veces hebreo, griego o latín, entonces se utiliza la Biblia de Jerusalén porque es la que tiene un aparato crítico, llamamos nosotros. No son comentarios solamente, son explicaciones, qué palabras se utilizan en otra traducción. Entonces la Biblia de Jerusalén, ya van 5 ediciones, cada 10 años se hacen una nueva edición. Hace poquito murió el gran Ubieta. Todos estos detalles la gente no lo sabe. Ubieta es el que le debemos, José Ubieta le debe, precisamente aquí la tengo yo, aquí la tengo, la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Y aquí tenemos, no ponen la foto del traductor porque para nosotros es la palabra de Dios. Y luego en lenguaje para América Latina, Ricciardi y Urol, que fueron misioneros, un belga y un francés que vinieron a trabajar a América Latina, vieron la necesidad de una traducción de acuerdo a América Latina, a nuestra forma de hablar, y nos regalaron la Biblia latinoamericana, que es una de las más conocidas. Pero también hoy se está utilizando mucho la traducción de la Biblia de nuestro pueblo, que es una traducción de Luis Alonso Shekel y Juan Mateos. Luis Alonso Shekel fue mi profesor en el bíblico y en la gregoriana, y así podía hablar yo de cantidades de traducciones. Lo importante es que tenga una Biblia, pero yo le quiero dar una clave. Esa Biblia, al menos para nosotros los católicos, para asegurarnos que tenemos un producto fiel y no falso, tiene que llevar unas 2 palabritas en latín que dicen las Biblias, nihil obstat. Es decir, que no hay ningún obstáculo. Eso lo hace el magisterio de la iglesia. La Biblia no se puede leer así. Tenemos un magisterio de la iglesia que nos orienta, que nos guía, que nos corrige si nos equivocamos y que nos da el camino por donde debemos llevar. Nihil obstat significa que el magisterio de la iglesia, una conferencia episcopal, nos dice, esta Biblia es auténtica, es confiable. Porque hay muchas traducciones, de hecho existe la expresión de que toda traducción a veces es una traición. Si usted sabe otro idioma, bien entiende esto, que a veces hay expresiones que no se pueden traducir. Las Biblias más conocidas entre nosotros son, en el ámbito académico de nuestros seminarios, es la Biblia de Jerusalén. En el ámbito popular, la Biblia latinoamericana, la Biblia de nuestro pueblo y últimamente la Biblia para la iglesia en América,
que es de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Es un tema que tiene mucha tela que cortar y en la cual todavía no hemos profundizado mucho. Pero lo importante es que esa traducción esté avalada por una conferencia episcopal, con el respeto que se merecen la traducción, voy a decir, oiga bien, la traducción y algunas traducciones que utilizan los protestantes, para llamarles así, no ofensivamente, como es la de Reina Valera, que primero la tradujo Casiodoro de Reina y luego le hizo una corrección Cipriano de Valera. Luego las unieron y apareció la Reina Valera. Pero como ellos no tienen magisterio, no pueden hacer otras traducciones. Vean qué interesante esto. Siempre están utilizando la Reina Valera, que es una traducción que ya va a cumplir 500 años. Mientras que la Iglesia Católica, como tenemos un magisterio, va aprobando diversidad de traducciones. Bueno, padre, usted mismo me trajo el tema. La otra pregunta que es recurrente, dice, ¿esta Biblia es católica o esta Biblia es protestante? ¿Cómo la diferencio? Es una pregunta muy común, ¿no? Obviamente, sí. Ya usted nos ha mencionado. ¿Qué nos puede orientar al respecto? Sí, solamente ultimar detalles. La Biblia ni es católica ni es protestante. La Biblia es la palabra de Dios, sí, pero la Iglesia Católica está en el origen, más aún le debemos a ella la Sagrada Escritura tal como la tenemos hoy. La otra traducción, la que utilizan nuestros hermanos protestantes, no podemos decir nosotros, esta Biblia es protestante, lo decimos para diferenciarnos, para saber en qué Biblia estamos leyendo la palabra de Dios. Con mucho respeto, claro que sí, aceptamos que ellos tienen esta traducción y bendito Dios, siempre es bueno la palabra de... Pero nuestras traducciones, ¿quién nos dice que verdaderamente es auténtica, confiable? Es el magisterio de la Iglesia. Por eso nosotros los católicos, eso sí tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora hay mucha proliferación de traducciones y algunas son muy débiles, mediocres en muchas traducciones. No, y esto es delicado porque estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso es palabra de Dios, porque es inspirada, es el Espíritu Santo que inspira. Haciendo un paréntesis, en Guatemala ahorita se está traduciendo, y yo estoy colaborando con ellos, se está traduciendo la Biblia en 8 idiomas mayas, en la parte del occidente de Guatemala, en Huehuetenango. Y es una gran responsabilidad. Y es un proyecto a 20 años, ya llevamos 10. A 20 años después de eso, entonces podemos, y la iglesia la iglesia nos da, por eso que me agrada incluso que usted tenga este programa. Ahora la iglesia que Cristo funda. Oye, la gente cualquiera dice, aquí está la iglesia. Oye, no. Hay ciertas características que nos identifican. Padre, pero acá no hay una diferencia en libros, que uno tiene 66 libros y otra tiene 72 o 73 libros. 73, sí. 73. Sí, pero fíjese que ese es un problema histórico. La iglesia, la traducción, la primera traducción que se hace del hebreo al griego fue 3 siglos antes de Cristo. Esa traducción se llama de los 70, griega o alejandrina. De los 70 porque hace alusión a los 70 sabios que la tradujeron al griego. Griega porque fue el idioma en que fue escrito. Y alejandrina porque fue en Alejandría donde se tradujo. Esta es la iglesia que los primeros cristianos recogieron. De ahí tomaron incluso su lenguaje para el Nuevo Testamento. Fíjese lo que le voy a decir. El problema no está en el Nuevo Testamento para los cristianos. El problema solamente está en el Antiguo Testamento. Porque al haber 2 versiones, la Biblia en hebreo y la Biblia en griego, entonces la Biblia en hebreo solo tiene 66 libros. La Biblia en griego, 46, estamos hablando solo del Antiguo Testamento. Y mientras que la Biblia en hebreo tiene 39, repito, tiene 39 para el Antiguo Testamento y la griega tiene 46.
pero los 27 libros del Nuevo Testamento son exactamente igual para los demás. Por eso hay una traducción que titula Dios habla hoy, que es un esfuerzo de biblistas que profesan el catolicismo o el protestantismo y se unieron. Por ejemplo, no vamos a utilizar Jehová, tampoco vamos a utilizar Yahvé para el nombre de Dios, vamos a poner Dios o Señor, para evitar aquello que a veces nos divide y buscar aquello que nos une. Entonces, por eso estoy utilizando esta Biblia, Dios habla hoy. Entonces, cuando una Biblia, los que profesamos el catolicismo, esa Biblia, ¿pueden usarla? Sí, pero tienen que buscar que diga con deuterocanónicos. Son los famosos 7 libros del Antiguo Testamento, 7 libros y otros 2 más de el libro de Daniel, que le faltan algunos capítulos nada más, ¿verdad? Pero ahí fue donde se dio la división, cuando Lutero hace la reforma protestante, no escogió, por ir en contra de la Iglesia Católica, no escogió la versión griega, sino que vuelve a la versión hebrea. No voy a hablar de otras consecuencias, pero sí hay una diferencia fundamental solo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo tenemos igual todos, pero en el Antiguo Testamento sí. Ellos manejan la traducción hebrea y nosotros manejamos la traducción griega de los 70. Y por eso las Biblias que usamos nosotros en la Iglesia Católica tienen 73 libros. Sí, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los que profesan la religión protestante tienen 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, para un total de 66. Muy bien, padre. Otra pregunta. Dicen que hay 2, bueno, puede haber muchos, pero vamos a decir 2, pues, en esta ocasión. 2 aproximaciones a la Biblia. Hay una forma donde uno trata de conocer, entender, aprender, y hay otra aproximación que dicen que es más espiritual, que uno busca lo que Dios quiera decirlo. ¿Eso es cierto? ¿Eso es así? ¿O es lo mismo? A la Biblia podemos tener muchos acercamientos. Podemos buscar en la Biblia verdaderamente. Lo más importante es descubrir el mensaje profundo, lo que Dios quiere decirnos. ¿Cuál es esta palabra de Dios que está escrita? Y también descubrir las diferentes etapas históricas. Pensemos, para nosotros los católicos tenemos 2000 años, más de 2000 años de que leemos la palabra de Dios. Que no nos vengan a decir que estamos desempolvando, aprendiendo la Biblia. No, tenemos 2000 años, ¿sí? Porque esa es la historia de la Iglesia Católica. Entonces sí, sí tenemos que tener cuidado. Este tema que usted me toca entra en la dimensión de cómo debemos de ver la Biblia y cómo no debemos leerla. Y entonces tenemos que evitar el fundamentalismo. Aquellos que agarran al pie de la letra lo que dice, pero jamás lo van a interpretar al pie de la letra. Si dice, si tu ojo derecho peca, sácatelo. Si tu mano derecha peca, córtatelo. Ahí no. Entonces, la iglesia tiene, el sentido más profundo es el espiritual. Claro que sí. Aquello hacia donde nos conduce, porque la Biblia nos da son palabras de salvación para nosotros. Ahí está nuestra historia de la salvación. Jesucristo es la palabra hecha carne. Fíjese qué hermoso esto, ¿verdad? Es la palabra hecha carne. Por eso, la palabra de Dios, nosotros no solo la leemos, la proclamamos en la liturgia. Los medios de comunicación la difunden en la medida de sus posibilidades. A todos aquellos que quieran recibirla a través de la radio, de la televisión, de los medios de comunicación que hoy abundan, y que al mismo tiempo a veces es un peligro porque la gente no sabe en quién confiar. Para nosotros el magisterio de la iglesia es fundamental. Fíjese bien, palabra de Dios, tradición, tradire, es decir, lo que ha pasado a lo largo de los siglos, y el magisterio, que es el que
nos va orientando. La iglesia tiene un magisterio. Nunca, fíjese que hay un documento grande, más de 122, eso se llama Enquiridium Bíblico, casi pocos lo conocen. En ese Enquiridium Bíblico están resumidos todos los documentos de la iglesia, desde el Concilio de Jerusalén, en los Hechos de los Apóstoles, hasta el último con el que el Papa instituyó el Domingo de la Palabra de Dios, ¿verdad? Aperit Ilis, 4 o 5 años ya, que es el tercer domingo del tiempo ordinario como el Domingo de la Palabra de Dios, mientras que el mes de la Biblia de septiembre lo utilizamos desde hace siglos por San Gregorio Magno, que celebramos el 3 de septiembre, y por San Gregorio, San Jerónimo, que vamos a celebrar el 30 de septiembre. Esos dos grandes biblistas, uno del siglo IV y el otro del siglo VI, ¿verdad? Y por eso la tenemos ahí. Y en todo el mundo nosotros este tiempo, siempre estamos, la palabra de Dios es infaltable en la vida de la iglesia. No tendría sentido la iglesia sin la palabra de Dios. Padre, otra pregunta que me hacen con alguna recurrencia es que, por ejemplo, hay un cierto temor, ¿no? Por esto que usted dice de que el protestantismo, la confusión, entonces la gente dice, sí, nos reunimos a orar y a leer la palabra y tratar de meditarla, pero nos preocupa que nos enredemos y nos metamos en problemas. Entonces, ¿cuál es la recomendación para personas que a veces se reúnen, hacen oración, leen la palabra y tratan de entenderla? Muchas gracias por esa pregunta, muy importante. El ejemplo que le voy a poner es muy sencillo. Cuando tenemos un automóvil, tenemos que aprenderlo a manejar. No podemos lanzarnos a manejarlo sin saber. Todo se aprende en la vida. Nadie nace sabido. Lo primero es leer la palabra de Dios con los medios que nosotros tenemos. ¿Tenemos dudas? Normalmente tenemos nuestras parroquias cercanas. Tenemos incluso especialistas para que podamos recurrir a ellos. Pero el gran peligro está en que dejemos de leer la Biblia porque tenemos miedo. Y el miedo entonces nos paraliza. Es aquel como que no quiere subirse a un avión porque se va a caer. Mire esto, súbase. Y además, aprendemos también equivocándonos. ¿Cómo no? La iglesia misma es una maestra, es madre y maestra. Me encantan esas dos palabritas, ¿verdad? Porque engendra y enseña. Y a veces ha cometido errores también, ¿cómo no? Pero va corrigiéndose, parece estar el magisterio, es como el cauce del río que nos lleva, ¿verdad? A través, yo sí les digo a todos los grupos, no tengan miedo de leer la palabra de Dios, pero si pueden encontrar un guía mejor, como usted va a una ciudad y yo vengo aquí, si nadie me dice, esto es aquí, esto es allá, yo me pierdo, claro que sí, ¿cómo no me voy a perder? Por mí mismo, necesito siempre de alguien que me ayude. Por eso la iglesia es una madre que nos va engendrando y es una maestra que nos va enseñando. Pero hay que empezar a leer. A leer la Biblia se aprende leyéndola. Si no, nunca van a aprender pues a leerla. Muy bien, padre. Ya nos queda escaso unos 3 minutos. No sé si nos quiere regalar un mensaje final y adelantarle, darle las gracias por el tiempo y por la sabiduría que nos has regalado. No, un gusto para mí y un saludo cariñoso de aquí desde la parroquia San Pío de Pietrelcina de la Siesta, Tocumen, Panamá, que la atienden los frailes capuchinos y ellos fueron alumnos míos en el Seminario Mayor de Guatemala, en la Universidad Rafael Andívar y Mesoamericana en Guatemala, y ahora me invitaron para predicar la novena de San Pío, que tenía una expresión muy linda. San Pío decía que en la palabra de Dios lo buscamos y en la oración lo encontramos. Entonces, mi respeto, mi aprecio, mi apoyo, mi ánimo para que ustedes, para que sigan evangelizando a través de Radio María,
y que esta palabra, como dice el gran profeta Isaías, desde siglos antes de Cristo, en el capítulo 55, versículo 10 y 11, y aquí en Panamá que llueve tanto, que caiga como lluvia, como nieve, que empape la tierra y que vuelva allá, no vacía, sino produciendo mucho fruto. Bueno, padre, Fray Milton, le agradezco mucho y le devuelvo algo. Se nota que el Señor, siga orando, que el Señor le da un don muy especial en el Espíritu Santo, porque se nota la sabiduría de una persona cuando hace las cosas complicadas parecer sencillas y aprender a hablarle a la gente cosas que son elevadas en un lenguaje que todos entendemos. Así que Dios lo bendiga y que el Espíritu Santo lo siga, le conceda ese don que tiene de transmitir la palabra de Dios a todos, y gracias por poder compartirlo con nosotros acá en Radio María. Solamente permítanme darles la bendición en las vísperas de San Pío de Pietrelcina, el primer sacerdote estigmatizado. San Francisco de Asís fue el primer santo estigmatizado, pero San Pío es el primer sacerdote. Y que esta bendición que está en el libro de los Números, capítulo 6, llegue al último rincón donde nos están escuchando, donde nos están viendo. A todos ustedes, se los digo desde mi corazón, como San Francisco, que fue un seguidor fiel de Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios vivo y verdadero les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.